Muy buenas noches, espero se encuentre muy bien. De antemano agradecemos su participación en este ejercicio netamente académico y resaltamos la seriedad y cortesía con la que desde un inicio aceptó ser partícipe de esta entrevista. Iniciaremos con una pequeña presentación del grupo. Mi nombre es Astrid Valentina Camacho. Karen Muñoz. Dana García. Paula Perdomo. Kelly Joana Takuma. Todas somos estudiantes de sexto semestre del programa de psicología de la Universidad Fundes, quienes llevaremos a cabo el ejercicio de esta entrevista con el fin de adquirir y clarificar nuevos conocimientos en la asignatura de entrevista y campos ocupacionales. Muy bien, buenas noches chicas, para mí un gusto poder compartir con ustedes esta noche. Ok, muchas gracias. El objetivo principal por el cual se lleva a cabo esta entrevista es para conocer a profundidad las competencias que desarrolla el psicólogo forense, en qué entidades puede desempeñarse y su experiencia de manera personal en el cumplimiento de sus funciones. Dichas apreciaciones nos servirán para reforzar nuevos saberes en el área ocupacional y poner en práctica la realización de la entrevista. Cabe resaltar la confiabilidad con la que se tratará la información que se obtenga en esta entrevista. Antes de iniciar con esta actividad, quisiéramos saber si en algún momento ha sido cuestionado por estudiantes o si pronto ha hecho este tipo de actividades académicas en que usted cumple la función de ser entrevistado. De ser entrevistado, sí, por varias universidades, varios países, exclusivamente en su universidad, creo que no, casi seguro que no. Vale, muchas gracias. Para continuar la presente entrevista, pasaremos a llenar unos datos personales y luego iniciaremos con las preguntas acerca del campo profesional en el que labora actualmente. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Me regala su nombre, por favor? Me llamo Pedro Andrés Muñoz de Arteaga. Formación académica. Yo soy psicólogo clínico por la Universidad de la SUAY en Ecuador. Soy máster en psicopatología legal, forense y criminológica por la Universidad Internacional de Cataluña en Barcelona, España. Soy especialista en psicología jurídica por el Centro de Estudios Aaron Beck en Granada, España. Especialista en autopsia psicológica por la Universidad Hartman de México. Especialista en análisis de la conducta en homicidios, igual por la Universidad Hartman de México. Especialista en psicología de emergencia y desastres por la Universidad Católica de Cuenca, en Ecuador. Y especialista en perfilación criminal por la Universidad Vizcaya de México. Muchas gracias, muy interesante. Campo en el que labora actualmente. Bueno, actualmente yo soy psicólogo forense perito, soy perito privado, calificado en la Función Judicial de Ecuador. Me desempeño como docente universitario y como psicólogo clínico privado. Muy bien. Número de años en experiencia tanto en la psicología de pregrado como posgrado. 6 años. Vale. Bueno, para continuar esta entrevista, nos gustaría saber en qué contextos se ha desempeñado como psicólogo forense. Básicamente el contexto es como perito, ¿sí? Trabajo como perito en las áreas penales, civiles, laborales, familiares y desarrollando metapericiales. Lo que mayormente hago son periciales en el ámbito penal y metapericiales, eso es lo que mayormente hago. Ok, comprendo. Con base a esto, ¿qué lo motivó a especializarse en este campo específico? Mira, yo tenía un gran interés por la psicología desde siempre, bueno, por eso estudié, ¿no? Psicología clínica. A mitad de la carrera, más o menos, yo estaba convencido de que iba a enfocarme en adicciones,
Sí, estaba muy convencido de eso hasta que hice prácticas en adicciones y no me gustó para nada. Entonces ahí tuve que empezar a recorrer varias áreas de la psicología, ¿no? Fui a trabajar con niños, con ancianos, hospitales. Bueno, algunas ramas para ver cuál me gustaba, ¿no? Incluso llegué a pensar que elegí la profesión incorrecta. Hasta que un día fui a hacer unas prácticas en la penitenciaría. ¿Sí? Entonces estuve trabajando con personas en el pabellón general, no era mayor cosa, pero me gustó mucho. Me interesó el tema de la mente criminal y ahí descubrí la psicología forense. ¿Sí? Algo que no me dieron nunca en la universidad, sino yo lo descubrí aparte. De ahí en adelante todo es historia. Me empecé a especializar desde antes de salir del pregrado, ya estaba estudiando psicología forense, entonces fue así, por estar probando varias áreas, encontré eso. Súper interesante. Bueno, se sabe que todo profesional pues debe obtener competencias específicas. Desde su experiencia en el campo forense, ¿cuáles considera usted que serían esas las competencias para asegurar un óptimo desarrollo en el ámbito profesional? A mí me parece una pregunta bastante interesante porque damos por hecho algunas competencias que un psicólogo en general debe tener, pero no las tienen y en el ámbito forense se ven muy necesarias. Por ejemplo, yo te digo, la objetividad. ¿Sí? La objetividad es algo fundamental. Si un psicólogo no puede manejar la objetividad, la imparcialidad en sus informes, en sus diagnósticos, pues está acabado, no sirve para esta rama. Sí, la objetividad, la imparcialidad y la veracidad. Mira, vivimos en el ámbito forense un contexto de leyes, que hay muchas cosas, mejor dicho, muchas personas ganan, muchos pierden, temas económicos, su libertad, etcétera. Si no sabes manejar la veracidad, la imparcialidad, la objetividad, estás acabado. No es un área que pueda servir, ¿no es cierto? O sea, debes ser prudente, tener juicio, sentido común en las cosas que haces, pero siempre manteniendo veracidad. Ahora, algunas cuestiones muy importantes. Ustedes saben que hay muchas orientaciones, corrientes, escuelas de psicología. Muchas de ellas pseudociencias, ¿sí? O que no mantienen una clara objetividad. Nosotros en psicología forense nos tenemos que manejar todo con una base científica que sea constatable totalmente. ¿Sí? Una base científica que sea constatable. Lastimosamente esto no se hace, sobre todo en el sector público. Por eso gran parte de mi trabajo es hacer metapericiales. Le hago la valoración de la pericial, por ejemplo, de fiscalía, y veo que no tienen bases científicas que se puedan constatar y se les da de baja los informes. ¿Sí? Esto es algo muy importante para un psicólogo forense, ¿no es cierto? Y acá no estamos hablando de conocimientos, llamémosle así, conocimientos básicos o conocimientos ordinarios de la psicología y la mente humana. Estamos hablando de cosas muy profundas, muy especializadas y que se requiere constante capacitación y un constante entendimiento de la mente y sobre todo de la mente criminal y la mente de una víctima. O sea, todo lo que ocurre a nivel de una víctima o un victimario. Entonces necesitamos un conocimiento bastante claro y bastante especializado. No somos expertos acá, sí somos peritos, somos expertos en los juicios. Entonces, necesitamos tener ese conocimiento bastante claro. Y formación específica. En muchos países, incluido Ecuador, psicólogos clínicos trabajan como psicólogos forenses. Eso es un grave error. Sí, es un grave error. Se necesita una especialización, se necesita una formación específica como forense para hacer un buen trabajo. De que las leyes permitan que un clínico, un general o cualquier otro pueda ejercer como perito sin necesidad de una formación forense, pues es equivocado. Es equivocado. Las leyes lo permiten, pero es equivocado. Se necesita una formación específica. Recordemos la clínica muy enfocada en lo terapéutico. La forense para nada, no nos interesa lo que pase con el paciente, o en este caso el cliente, ¿sí? No nos interesa porque no estamos ayudándole a él, estamos ayudando a la justicia. Entonces necesitamos una formación que nos ayude a cambiarnos de chip terapéutico. Y eso básicamente serían las competencias principales, siempre siendo lo más objetivo posible en las entrevistas, incluso en los reactivos, en los test, en la psicometría que utilice, lo más objetivo posible. Ok.
Bueno, pues buenas noches. Yo quisiera saber cuáles son las acciones específicas que se ejecutan en los contextos que ha ejercido su especialización. Bueno, básicamente lo que yo hago es valorar cómo estuvo una persona. Normalmente yo trabajo haciendo valoraciones a los presuntos agresores, a los presuntos agresores sexuales, a los presuntos homicidas, ¿no es cierto? Entonces yo hago valoraciones de cómo estuvo sus capacidades cognitivas y sus capacidades volitivas al momento de los hechos. ¿Cómo hago esto? Pues primero valoro si es que ellos tienen o no alguna patología, ¿sí? Sea cual sea, yo valoro si tienen o no tienen alguna patología. Si es que los síntomas de esta patología estuvieron presentes al momento de los hechos. Si es que estuvieron presentes al momento de los hechos, ¿cómo afectó su entendimiento de la comprensión de la ilegalidad de los hechos? O sea, la persona tenía conciencia de la ilegalidad de los hechos y si podía actuar, podía dominar su voluntad conforme a esa comprensión. Y por último, si es que hay sentido común, hay un sentido causal entre la patología y el delito. Por ejemplo, si yo te digo, me ponen a mí a valorar a una persona que tiene esquizofrenia, ¿no es cierto? Yo valoro y efectivamente esta persona tiene esquizofrenia. Paso 1. Paso 2. Valoro si los síntomas psicóticos estuvieron presentes al momento de los hechos. Paso 3. Estos síntomas psicóticos afectaron su capacidad de comprender y de mantener su voluntad. Si efectivamente una persona con delirios, con alucinaciones, pues tiene esto. Y número 4, si es que hay sentido común, sentido lógico entre la patología y los hechos. No es lo mismo que me digan una persona con pensamiento delirante atacó a una persona, atacó a un policía porque estaba con delirios persecutorios. Tiene sentido lógico. Pues me dice, esta persona tiene esquizofrenia y por eso asaltó un banco, no tiene sentido. ¿Sí? No hay sentido lógico. ¿Ya? Entonces, eso es lo que valoramos en las víctimas, pues valoramos mucho el tema igual de las secuelas psicológicas. Para eso tenemos que saber cómo era antes de los presuntos hechos, valoramos la credibilidad del testimonio, la veracidad del relato de las presuntas víctimas, siempre pues aplicando las entrevistas específicas, psicometría especializada, etcétera, ¿no? Y lo que más se hace, lo que les dije, el tema de las metapericiales. Debemos conocer los protocolos metodológicos, técnicos y las bases científicas que se deberían utilizar para saber si es que los informes son objetivos o no. Les digo, normalmente, al menos los del sector público, fiscalía, etcétera, son muy malos, ¿sí? No siguen los protocolos. Eso básicamente es lo que suelo hacer, ¿sí? La manera en la que llevo el tema día a día, ¿no? En la profesión. Ok, entiendo. ¿Alguna vez has tenido que enfrentar experiencias sobre dilemas éticos? Si es afirmativa, ¿podrías especificar la situación y cómo lo resolvió? Ámbito forense todo el tiempo, sobre todo cuando trabajas en temas penales, siempre va a haber sutiles intentos de inflar tus honorarios, ¿sí? Intentos de soborno, o puede haber también tema de sutilezas en amenazas, ¿no? Cuando recién empecé a ejercer, fui sorteado para un caso en el que, bueno, me preguntan los honorarios, les digo, y quisieron pagarme más. Dije, no, ahí está bien, o sea, esto es lo que vale y no vamos a hacer nada fuera de la factura, digamos así. Al no aceptar eso, dijeron, no, o sea, el abogado dice, sabe que mis clientes son un poco peligrosos, son tales personas, y ellos averiguan fácilmente dónde vive y toda la cosa, se me intentó asustar. Esta vez, que como era la primera vez que me pasaba, pues me excusé, me logré excusar de ese caso, pero fue la única vez. Entendí que eso siempre iba a pasar y que hay que ponerles un freno rápidamente, tanto a los clientes como a los abogados, ¿no? Y de ahí en adelante, te digo, se va el tema del sistema judicial, abogados, fiscales, jueces, se enteran de todo lo que haces, ¿no? Lo que es un perito, se entera si es que eres bueno, si es que eres bien parado, si es que eres un corrupto, o sea, se enteran todo.
cuando empiezas a ponerles freno desde el inicio, pues ya saben que no pueden ir más allá contigo. Entonces, así logro resolver de esa manera, aprendiendo a ponerles un freno desde pronto. Ok, esto específicamente, ¿cuáles son las demandas del área actual en donde se desempeña? O sea, ¿me especificas un poco más la pregunta? Ok. ¿Me puedes especificar un poco más la pregunta? ¿Cuáles son las demandas del área actual en donde se desempeña como psicólogo forense? Bueno, no tengo claridad en lo que me quieres preguntar, más o menos tengo una idea, me corriges si es que está mal. ¿Qué es lo que se nos demanda a nosotros? Pues que seamos primero una ayuda a la justicia, para eso que tengamos preparación. Aparte que es bonito estudiar psicología forense, es una obligación, es una demanda que nosotros tenemos, el estar en constante actualización, ¿sí? No es opcional. Ahora nuestros sistemas legales permiten que uno con X título y ningún tipo de especialización sea un perito, está bien. No, bueno, no está bien, lo permite, aunque no está bien. Pero ya el rato que estás en una audiencia, créeme que vas a necesitar todo un soporte académico, profesional y experiencia para poder estar de tú a tú con todos los sujetos procesales, ¿no? Las demandas de preparación, la constante actualización, sí, son las principales, aparte de que es un área muy interesante, pero muy compleja. Sí, es muy compleja. Acá nosotros trabajamos también con profesionales, obviamente, del derecho, con profesionales de psicología mismo, sociología, trabajo social, medicina, mucho. Entonces, necesitamos también tener un conocimiento, no para poner en nuestros informes, pero para tener una conciencia clara de lo que hablan los otros profesionales, ¿no? Necesitamos tener y saber sobre otras áreas también, ¿sí? Para tener una buena comunicación con otros profesionales. Este es un trabajo interdisciplinar, multidisciplinar, entonces, como estamos en constante trabajo con múltiples profesiones, pues debemos tener un conocimiento básico de esas profesiones. Es algo que no es opcional, uno tiene que ir aprendiendo eso. Sí, es muy interesante. Ya partiendo desde su experiencia, ¿podría calificar el nivel de competencias alto, medio o bajo que actualmente los contextos de acción profesional exigen al psicólogo forense? Pero acá hay dos maneras de responderte. Sistema, puedo hablar mucho de Ecuador, Latinoamérica y en España, donde tuve la oportunidad de estar un tiempo. Es bajo, o sea, no te piden muchas cosas para ser un perito, ¿sí? No te piden mayor cosa, un título universitario y que acredites X experiencia, ¿sí? Eso para poder acreditarte como perito. De ahí, para poder ejercer, sí es elevado. A menos como perito privado, o como se conoce perito de parte, sí se necesita tener, o las demandas académicas, profesionales son muy altas, los estándares son muy altos, porque necesitas tú aprender a redactar un informe que lo van a ver jueces, fiscales, lo van a ver otros profesionales, van a estar todo el tiempo buscando un error, aparte de que tiene que ser ayuda a la justicia, y tienes que defender eso frente o en una audiencia de juicio oral. O sea, tienes que tener los conocimientos claros, ¿sí? Para poder defender tu informe. Ahí te van a poner la lupa encima y te van a buscar cualquier error. Y te van a intentar confundir y te van a intentar hacer caer, porque los abogados no es que van sin saber nada, ellos averiguan muchas cosas antes para poder hacerte caer. Entonces uno tiene que tener una preparación grande. Para ser perito, o sea, legalmente no es difícil. Para poder ejercer como perito, y como perito sobre todo de parte o perito privado, necesitas estar muy preparado, muy preparado. Que te digo, a la final, acá un paréntesis, es mejor ser perito privado. Es mejor ser perito privado que perito público porque en el sector público tienes
más casos, pero bajo el mismo sueldo. Entonces, ¿qué hacen acá? Si tienes 10 casos, te vas a ganar $2.000 siempre, entonces, ¿qué pasa? Suelen hacer a la maldita sea todo, ¿sí? Hacen informes desastrosos porque ya es cuestión de cumplir y mandar eso al juzgado. Como perito privado, claro, tienes menos casos, pero ganas mucho más por cada uno y te esfuerzas muchísimo más en cada uno de esos casos, porque si no eres bueno, nadie te va a contratar. Sabes que tienes que hacer bien tu trabajo. Entonces también te motiva a estar haciendo un trabajo de excelencia, ¿no? No debería ser así, en el sector público mucho más. Debería ser un trabajo de excelencia. La realidad es que no es así, ¿sí? Entonces creo que se disfruta más, es más demandante, más gratificante, más rentable trabajar como perito privado. Claro, entiendo tu respuesta y pues en parte tienes razón. Entonces, pues también desde la experiencia y desde el campo profesional quisiera saber si nos compartiría algunas de las técnicas, métodos o instrumentos que pues ha empleado y pues cómo es el proceso de selección de los mismos. Mira, acá es una pregunta muy interesante la que me hace, las técnicas, los métodos. Mira, nosotros nos basamos en las entrevistas y en la psicometría muchísimo, ¿no es cierto? Ahora, muchas veces en las universidades, no es que estoy en contra de esto, por ejemplo, nos enseñan los test proyectivos, ¿no? Habrán visto ustedes los famosos HTP, bajo la lluvia, la familia, ¿no es cierto? El TAT, etcétera, etcétera. Test muy, a mi parecer, aunque digan que no, son subjetivos y cometen el error muchas veces de utilizar eso en informes forenses. Totalmente desaconsejado. Jamás los he usado y creo que jamás los usaré los proyectivos en un informe forense. Normalmente cuando alguien utiliza eso es facilito hacerle caer porque hay alta subjetividad. Primer paso en la metodología, utiliza psicometría que sea objetiva, escalas de validez, escalas de fiabilidad. ¿Qué es lo que yo utilizo? Escalas que en verdad me den una información objetiva. Por ejemplo, si yo quiero establecer una personalidad, algo que siempre se tiene que hacer, me baso, en vez de hacer un test proyectivo, el 16PF o test que no me dan mayor cosa, pues utilizo el test, por ejemplo, el MMPI. ¿Sí? Son test, claro, mucho más extensos, pero me dan a mí escalas de validez, de fiabilidad. Me dice si es que está simulando síntomas, si es que está exagerando, o si es que está minimizando la sintomatología. Asimismo, utilizo test específicos del SIMS para ver si es que está simulando síntomas, ¿ya? Y así, por el estilo, voy utilizando psicometría que sea con escalas de validez y de fiabilidad. Por lo general, desaconsejo totalmente test proyectivos, a menos que sea un niño muy pequeño en temas de abuso sexual, de maltrato y que no pueda verbalizar, que no entienda la situación y que necesitemos algo proyectivo, ahí sí, casos muy específicos, pero por lo general no. Metodología 1, metodología 2, lo que se olvida la gente y los peritos inexpertos, valorar la credibilidad del testimonio, eso es es una parte básica de los informes periciales, ¿sí? Valorar la credibilidad del testimonio. Entonces, claro, para esto necesitamos saber cuáles son los protocolos válidos para poder ver si hay credibilidad, si es que hay verosimilitud, ¿sí? Muchas veces se deja esto de lado o se hace mal, ¿sí? Son partes metodológicas muy importantes. Podemos hablar también de entrevistas especializadas, por ejemplo, la entrevista cognitiva forense, una entrevista muy útil, pero muy dañina si no la sabes hacer. Es una entrevista que te puede dar mucha información o puedes crear falsos recuerdos en una persona si es que no sabes usarla bien. Entonces, hay aspectos metodológicos muy buenos, pero claro, hay cosas básicas, protocolos internacionales básicos que nosotros tenemos que utilizar. Por ejemplo, si es que yo estoy valorándole a una presunta víctima y normalmente, ¿qué te dicen? Valore si es que hay una secuela psicológica de estos presuntos hechos. Yo como mínimo, ¿qué tengo que hacer? Ver cómo era antes de los presuntos hechos, ¿sí? Para saber si es que afectó de alguna manera después de los presuntos hechos. La mayoría, ¿qué hace? Le valoro la ansiedad de la depresión actual. Sí, sí tiene. Pero yo cómo sé que eso tiene relación con esos presuntos hechos. ¿Cómo sé cómo era antes? ¿Sí? Entonces, los protocolos que utilizo son muy extensos. Yo tengo que hacer una valoración exhaustiva de cómo era la persona antes de los hechos. Entonces, la entrevista son muchas horas de entrevistas y de test a la persona
a la familia, a la pareja, a los amigos, al vecino. O sea, es una valoración bastante extensa de todo su círculo también. Eso es lo que solemos hacer cuando se hace un buen informe. Obviamente, si es que yo hablo con un psicólogo de fiscalía que no hace bien su trabajo, me dice, no tengo tiempo para hacer eso. Claro, no tienes tiempo para hacer eso, por eso tus informes son un desastre. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les digo, las metodologías que se utilizan son la mayor objetividad. Eso quiere decir, busca mucha información. Y claro, eso va a tomar tiempo y va a tomar esfuerzo. Entonces, eso es lo que les puedo decir, credibilidad de testimonio, verosimilitud, test objetivos, entrevistas al peritado o al peritado y a su círculo, etcétera, ¿no? Esas son las técnicas metodológicas básicas que se van utilizando. Claro, todo esto con respaldo científico, ¿no? Hay que leer bastante, hay que tener un sustento científico muy adecuado en las consideraciones forenses. Ok, sí, qué interesante esta respuesta y por este motivo quisiera saber cuál considera usted que es el mayor aporte que su área le brinda a la sociedad. Es ayudar a la justicia. No te voy a decir que los jueces al 100% valoran nuestros informes periciales. Hasta el momento, hasta el día de hoy, nunca han dado de baja un informe mío o no han considerado los jueces, pero puede pasar y pasa a otros peritos, ¿no? Los jueces a veces desestiman las periciales, pero en general sí toman mucho en consideración esto y somos una ayuda a la justicia. Ese es el mayor aporte que hacemos. Y aquí podemos hablar muchos temas de corrupción y muchas cosas que ya serían variables extrañas, pero presentes en nuestras sociedades, pero quitando de lado el tema corrupción, pues somos una ayuda a la justicia. Nosotros somos una ayuda a la toma de decisiones para que sean objetivos también en sus resoluciones. ¿Qué recomendaciones le daría usted a los futuros psicólogos que quieren desempeñarse en esta área? Bueno, la recomendación que les doy es que antes de irse a especializar en esta área, hagan alguna práctica, algo, o sea, contáctense con algún psicólogo forense y vayan viendo cómo es el día a día, vean cómo son las entrevistas, vean qué hace verdaderamente un psicólogo forense. Muchas veces hay confusiones. Escuchan forense y ya piensan que hay muertos ahí. O piensan que uno se gradúa de psicólogo forense, le dan su título, su pistola y vaya a cazar asesinos seriales. Nada que ver. Sí, hay que tener un entendimiento claro de lo que se hace aquí. Es muy interesante, pero a veces hay muchas confusiones. Hay que saber si uno está preparado también. Tienes que trabajar objetivamente con asesinos, violadores, víctimas, mucha gente. Yo tenía compañeros, todavía en España hay una cultura, la que sales de la universidad inmediatamente máster y se dan cuenta que no es para mí esto, así, a mitad del máster se dan cuenta que no es para ellos. Entonces, ten claridad, ¿no? Antes de si es que es el área o no para ti. Anda explorando distintas áreas para ver cuál es la que más se ajusta a tu gusto, ¿sí? Que no te vaya a aburrir. Bueno, la forense nunca es aburrida, pero un área que no te vaya a aburrir, que sea interesante, que sea rentable también, mi recomendación, porque de algo hay que vivir, ¿no es cierto? Y que tengas claridad de qué es lo que se hace en las distintas ramas. ¿Sí? Ese es el consejo que les puedo dar y constante actualización. Y no esperar salir de la universidad para empezar a actualizarte, empezar a ver psicometría, forense, etc. Si decides que esto es para ti, empieza desde ya. Desde ya, estás en 5, 6, séptimo semestre, y ya tienes que tener un currículum superior a los demás. ¿Sí? Ya necesitas tener más conocimiento que los demás. Yo soy profesor y les puedo decir, lo digo a mis alumnos, o sea, si es que te quedas con lo que te da la universidad, sales con un currículum igual que miles y miles de personas. Tú necesitas estar por encima del promedio si quieres ser reconocido, si quieres ser forense aún más, porque necesitas tener tu prestigio también como forense para que te contraten y para que tengas credibilidad. Entonces, no dormirse durante la vida universitaria y empezar a actualizarse. Ah, bueno, interesante. Quisiéramos saber cuáles son los retos más importantes que ha llegado a enfrentar como psicólogo forense.
Bueno, los retos más complicados creo que ha sido el egoísmo profesional que hay. Cuando yo regresé a Ecuador, lo primero que encontré era a otros forenses que me decían, oye, deja de estar dando seminarios y cursos a estudiantes porque somos poquitos y nos va muy bien, justamente porque somos pocos. Esa es una locura ese pensamiento, ¿no? En verdad hay que buscar muchos más forenses, más formaciones en forenses para que esto nos empuje a ser mejores, a estar actualizándonos, a estar mejorando todo el tiempo. La competencia no es mala, ¿no? El egoísmo profesional fue la primera barrera que vi. Segundo, el tema de corrupción. Sí, mucho tema de corrupción, hay que saber poner un alto. Claro, vos dices, el informe cuesta $1000, dice, ya, le voy a dar 3. Uy, te puede tentar, ¿no? O sea, desde el inicio, una barrera tienes que poner ahí con estas situaciones. Sí, yo creo que el egoísmo profesional y la corrupción han sido las barreras más grandes con las que me he topado. Acá en Ecuador, pero yo comparto mucho con forenses de Chile, de Argentina, de Colombia, Perú y de España, en México también, y todos van por la misma línea, ¿no? El tema egoísmo profesional y corrupción es bárbaro. Bueno, centrándonos ya más un poco en esto, ¿cómo vislumbra el futuro del ejercicio profesional que tiene el psicólogo forense? Mira, siendo optimista, tal vez un poco irreal, lo veo muy bueno. Sí, lo veo muy bueno, cada vez están tomando más en serio a los psicólogos en los procesos judiciales, cada vez se está ampliando más esto en las universidades, ya se está hablando más de la psicología forense. En mi época no se hablaba nada de esto. Cada vez hay más seminarios, webinars, especialidades, másteres. Yo creo que el futuro es bastante bueno para la psicología forense. Lastimosamente, así mismo van saliendo buenos forenses, van saliendo pésimos, van saliendo personas no preparadas, personas corruptas. Hay que saber luchar con eso. O sea, aunque yo veo un buen futuro, también veo que va a haber una buena pelea con esos malos elementos del gremio de la salud mental. Yo estoy seguro que la lucha todavía está enterita con esos malos elementos, porque hay bastantes. En todas las ramas periciales, o sea, toda carrera, hay peritos que son muy corruptos y eso es lo que nos toca enfrentar todo el tiempo. Pero de ahí, por ejemplo, en temas laborales, creo que se va a ampliar muchísimo aquí en Latinoamérica las ofertas laborales para psicólogos forenses. Yo le veo esto muy bueno en verdad. Qué interesante saber todo esto acerca sobre este tema y cómo se ve bien preparado hacia un futuro. Bueno, ya quisiera agregar algo que pues no hayamos preguntado o que quisiera pues compartir con nosotros ya muy... Lo que les estoy diciendo, la constante actualización y no crean todo lo que escuchan, sobre todo psicología forense en redes sociales, en blogs, en internet se ven barbaridades, barbaridades, o sea, cosas que uno lee y dice, ¿cómo es posible que alguien haya escrito algo así? Y los estudiantes se las creen, ¿sí? Cuando no hay pensamiento crítico, la gente se cree, sobre todo los estudiantes los que están en proceso de formación. Entonces, vayan desarrollando siempre un pensamiento crítico, no se crean todo lo que escuchan ni siquiera de sus profesores, sean críticos, investiguen, averigüen, consulten, pregunten, cuestionen, ¿sí? Eso es importante, no vayamos a estar absorbiendo muchas cosas y después solo ir a repetir sin saber si es que es verdad o no. ¿Ya? Tengan un pensamiento crítico, desarrollen esa habilidad y constante actualización, pero en fuentes verídicas. Esto les va a hacer grandes profesionales. Bueno, qué gusto fue esta entrevista. Ya hemos llegado a la parte final. Consideramos que su participación y profesionalismo nos ha contribuido muchísimo, significativamente en nuestro aprendizaje. Entonces, pues ya por esto resaltamos su presencia en esta sesión y damos las gracias por hacer de esta entrevista un espacio tan lleno de conocimientos y saberes que serán bien recibidos para fortalecer nuestro ámbito académico y profesional. Chicas, ha sido para mí un gusto compartir con ustedes. Espero que todos ustedes, las 5, sean forenses alguna vez. Si es que se van por el lado clínico, igual hagan también un lado forense, igual que como hago yo. Se puede, es una rama que les va a interesar mucho, les va a gustar y vayan generando ese cambio, ¿no? de visión allá también en Colombia. Siempre para mí es un gusto poder compartir con estudiantes. Mis profesores muchas veces fueron muy egoístas conmigo, me tocó averiguar aparte, entonces yo quiero que ustedes tengan la apertura con sus profesores, conmigo, tienen mi número, mi correo, mis redes, escríbanme con toda confianza, va a ser pues un gusto compartir en una nueva ocasión.
De verdad, muchas gracias por participar en esta entrevista. Listo, chicas. Un gusto y mucha suerte en sus clases. Será hasta una próxima ocasión. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.